Y la palabra revelar viene del griego apocalipsis. Amén. Esa palabra significa quitar el velo. Jesucristo, aleluya, cuando llegó a comenzar a hacer su ministerio, en uno de los momentos le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, les dijo, vayan y díganle que los cojos comienzan a caminar, que los ciegos comienzan a ver, que los sordos oyen. Y el Señor, hermano, aleluya, incluso en una ocasión le hizo hincapié a los hombres y les llamó ciegos, guía de ciegos. Entonces, aleluya, hablar de la revelación, hermano, es tratar de entender que cuando nos es revelado algo, cuando pasa ese apocalipsis sobre nuestras vidas, ese velo, aleluya, que nos estorba para ver, es retirado. Eso lo asemejamos a la escritura que dice, aleluya, los ciegos ven. Y en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, así que hablaremos acerca de que el velo nos es quitado. Hablaremos acerca precisamente de ese apocalipsis. Eso significa apocalipsis, quitar el velo. Del griego apocalipsis, por supuesto, y Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 3, ¿sí está ahí? Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra, Señor. Oramos, Dios, porque esta obra, Dios, de que el velo se ha quitado de nuestros ojos, Señor, pueda darse el día de hoy sobre cada uno de nosotros, Dios, de tal manera que cuando leamos su palabra, Señor, podamos ser, aleluya, hombres que entiendan, que pueda haber mujeres que la comprendan, Padre. En el nombre glorioso de Cristo te damos la gloria, la honra y la alabanza, y rogamos, mi Dios, porque ese apocalipsis se dé sobre nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Está Pablo, hermano, hablando, aleluya, acerca, amén, de la salvación es el contexto, aleluya, de Apocalipsis 3, amén, de 2 Corintios 3, y él llega al punto donde comienza a hablar, aleluya, acerca de que Moisés lo que hacía era cubrirse el rostro para que los hombres, hermano, no fijaran sus ojos en la ley, sino supieran, aleluya, que también había gracia. Pero la Biblia dice, amén, que los hombres en ese tiempo, aleluya, tenían un entendimiento embotado. La palabra embotar significa aturdido. Significa, hermano, que los hombres en su mente, aleluya, se habían entorpecido. De tal manera que los hombres, hermano, aleluya, aunque podían tener a su alcance la ley mosaica, no podían alcanzar a entender lo que significaba, aleluya, cada parte de este Pentateuco. Y es bien asombroso, hermano, porque hay una porción en el Éxodo 20, no recuerdo el versículo, pero está después de los 10 mandamientos, por ahí debe estar del 13, el 14, y dice que los hombres le dijeron a Moisés, aleluya, dice, no hable Dios con nosotros, que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros, no sea que muramos. Y eso, hermano, aleluya, es amén, algo que las personas
tenemos que aprender y entender de ellos, porque ellos preferían, hermano, que Moisés les hablara a que el mismo Dios les diera los mandamientos, a que el mismo Dios, hermano, les dijera por dónde. Así que cuando nosotros hablamos de revelación, todo aquel que se niega a buscar la revelación de Dios, hermano, es como si volviéramos al tiempo antiguo donde decimos, en lugar de yo buscar a Dios para que me revele su palabra, mejor prefiero, aleluya, solamente que alguien me la explique. Si yo, aleluya, podría venir para orar y recibir la revelación, mejor pido que alguien ore por mí. Y así podríamos poner algunos ejemplos donde la persona, aleluya, debería de luchar, pelear y buscar porque esa revelación venga sobre él. Es como si un ciego dijera, sana al otro para que yo pudiera ver. Eso sería, hermano, algo malo, algo incluso ilógico. Si yo quiero ver, el que tiene que ser, aleluya, sanado en la vista, soy yo. Así que cualquier persona que quiera entender la palabra de Dios necesita, aleluya, entender, amén, que para eso dice aquí en el Corintios, amén, es el Señor que parte, hermano, aleluya, de que tú y yo y cualquier persona pueda entender, se le pueda revelar la palabra. Tiene que ver con que se convierta a Jesucristo. Y convertirse, hermano, aleluya, es la etapa después del arrepentimiento. ¿Estás aquí? Yo me arrepiento un día, digo, Señor, perdona mi pecado. Pero después entro, hermano, aleluya, en el trabajo, en el proceso donde mi vida comienza, hermano, a hacer algo diferente. Comienza, hermano, a hacer como Cristo, comienza a hacer como la de un discípulo, comienza a ser como la de un hijo de Dios. La conversión tiene que ver, hermano, amén, con ese cambio en la mente, con ese cambio en el corazón, con esos frutos dignos de un arrepentimiento. De tal manera que cuando no hay conversación, no hay revelación. Entonces tenemos que entender, hermano, nuestra necesidad de que Cristo nos revele al Padre, de que Cristo nos revele su palabra, de que nosotros, hermano, si dejamos que nuestro corazón se endurezca, si dejamos que nuestra mente se entenebrezca, dice esta porción y quiero volverlo a leer. Versículo 15, escuche esto. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, ¿sí dice así su Biblia? Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cuáles ellos? Los que no se han convertido. ¿Por qué, hermano? Porque tú y yo sabemos que allá en el desierto los hombres prefirieron, hermano, hacer un becerro de oro y darle gloria a una imagen, darle gloria a una estatua. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba embotado, estaba confundido. Los que han estado leyendo la Biblia, lo que nos tocó ayer, estábamos leyendo acerca de Salomón. Y Salomón dice que pidió sabiduría y entendimiento para guiar a un pueblo. Hermano, acto seguido la Biblia nos enseña y nos ministra acerca de que vinieron dos mujeres que tenían hijos. Y uno de los dos hijos murió. Y dicen que las dos mujeres vinieron peleando ante Salomón para preguntarle, para discutir respecto al hijo. Y una decía, este hijo vivo es mío y el muerto es de ella. Y la otra decía lo contrario, no, el vivo es mío y el muerto es de ella. Así que Salomón dijo, traigan una espada, corten al niño vivo por la mitad y que cada una se lleve su parte. Y dice que una dijo, sí, pues pártanlo. Y otra dijo, no, que se lo lleve vivo. Y Salomón entonces dijo, esta que ha dicho que se quede vivo, esta es la madre. Y dice que todo mundo, hermano, se asombró de la sabiduría de Salomón. No era de Salomón,
Era Dios, hermano, evidenciando que estaba en la vida de Salomón. Era Dios evidenciando, hermano, que había quitado de él, aleluya, una mente embotada, una mente entenebrecida, que había quitado de él esa mente natural que funciona solamente en la lógica y en la inteligencia que se va adquiriendo con la vida. La revelación, el Apocalipsis, hermano, tiene que ver con lo divino. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51, Mateo 27, 51 y también Marcos y Lucas hacen mención de lo mismo. Juan no lo hace, pero Mateo, Marcos y Lucas lo hacen. Así que mira lo que dice Mateo 27, 51. Cuando esté ahí, diga amén, para que lo pueda leer y me siga usted con su vista. Si no lo alcanza a tener, aquí en la parte de atrás lo estamos proyectando. Mateo 27, 51. ¿Está ahí? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Marcos y Lucas testifican respecto de lo mismo. Dicen que el velo se rasgó y se partió en dos. Hermano, el velo era en el Antiguo Testamento esa división que permitía entrar a un hombre al lugar santo, pero ya no pasar al lugar santísimo. Es decir, ya no estaba permitida la revelación al otro lado. Cuando hablamos de revelación, hermano, dice la Biblia en lo que leímos de Corintios y aquí, que es Jesucristo quien quita el velo para que nosotros tengamos acceso a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de entendimiento, que es a través de Jesús que el hombre, hermano, hoy puede tener ese acceso a comprender y entender las Escrituras. Por eso es peligroso cuando nosotros nos involucramos en oír mensajes de alguien que no conocemos en la internet. Cuando tú y yo, hermano, aleluya, miramos videos cortos de hombres que muchas veces atacan el evangelio y tú no sabes si ese hombre, por supuesto no lo piensas, pero tú no sabes si ese hombre es anticristo o está a favor de Cristo y tú le estás creyendo. Y si está hablando basura, tú puedes estar hoy, hermano, aleluya, siendo alimentado por alguien que no ha traspasado el velo, que no ha querido venir a la revelación de Dios y que habla, hermano, aleluya, cosas contrarias a la Biblia, que tuerce la Escritura y que enseña, obvio, erróneamente. Por eso es importante que la iglesia tenga la revelación de Dios para que cuando escucha la palabra, para que cuando lea la palabra, entienda la certeza de ella misma, pueda tener en su corazón la satisfacción de la veracidad que da el Espíritu Santo. En el libro, hermano, aleluya, de Salmos 119, 130, Salmos 119, 130. ¿Tenemos otro micro por ahí? Sí, ok. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, Samuel. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así es. La palabra de Dios dice, hace entender ¿a quién? A los simples, a los sencillos, a lo natural. Es que la revelación, hermano, amén, si te das cuenta desde Corintios nos dice, en la naturaleza el hombre no tiene ese entendimiento, no tiene la revelación. Y es, aleluya, cuando se convierte, cuando comienza a entender y a comprender, es cuando de repente, hermano, ¿cómo sabes que se te ha revelado algo? Hace muchos años, cuando yo estaba de discípulo en Jalapa, aleluya, ministrábamos a una familia y entonces un día, aleluya, esa familia nos dijo, ¿sabe qué, pastor? He entendido que todas estas imágenes que tengo en mi casa, aleluya, ya no deben de estar en mi casa. ¿Quién se lo reveló? Dios. Nosotros le hablábamos del evangelio, nosotros le hablábamos de Cristo, pero un día Dios le reveló eso.
Personas, hermano, recuerdo muy bien el testimonio de una hermana que un día se levantó y dijo: yo quiero decirles que Dios me reveló que había estado yo robando en el diezmo, dijo, ahí en la iglesia. Dijo, y les voy a explicar por qué. Y empezó ella a hacer sus cuentas y decía que ella llegaba a su talón de nómina y que al final, en su sueldo neto de percepción, decía 10,000 pesos, y entonces ella diezmaba 1,000. Pero la realidad es que ella ganaba 17,000 pesos, hermano, pero le quitaban lo de su préstamo, le quitaban lo del seguro, le quitaban un montón de cosas, y dice que un día Dios le reveló y le dijo: tú no ganas 10,000, tú ganas 17,000. Y entonces ella dijo: y yo entendí que le estaba robando a Dios y ahora quiero diezmar fielmente. Nadie conocía su talón de nómina, hermano. Eso es que tú empiezas a tener revelación. Cuando Dios te empieza a mostrar, cuando nosotros llegamos al evangelio y nos arrepentimos y nos damos cuenta y abrimos los ojos y decimos: caray, el alcohol, la droga, esto, aquello, no están beneficiando mi vida, y dejamos y lo soltamos y buscamos la ayuda de Dios, porque nos revela, porque su palabra hasta el más simple hace entender. ¿Estás aquí? Es importante, hermano, entender la necesidad de que la palabra de Dios pueda revelarnos a Cristo vivo, que la palabra de Dios, hermano, pueda entrar en nuestra mente, para que nuestra mente, hermano, esté recibiendo la revelación. En el libro de Apocalipsis, que usted ya sabe qué significa Apocalipsis, ¿no? ¿Qué significa? Ok, en griego. ¿Sí estamos? Es importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí está Juan, el apóstol, no es el bautista. Usted sabe que el bautista ya había sido decapitado a estas alturas. ¿Sí está aquí? Y dice, fíjese el Apocalipsis, y cómo comienza diciendo en título negritas: la revelación de Jesucristo. Y dice, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Escuche, hermano: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué está diciéndonos Juan? Dice, fíjese, hermano, dice que la revelación manifiesta. En el segundo renglón más o menos de esa parte, dice: esta es la revelación de Jesucristo para manifestar, o sea, para hacerte saber, para darte a conocer, para que tú, aleluya, te prepares. Esta revelación, esta manifestación de la verdad, esta manifestación del futuro es para sus siervos. Dice ahí, hermano, a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, cuando Dios está revelándose, está, hermano, aleluya, hablándonos de las cosas, está tratando con su siervo de tal manera que quiere manifestar la verdad. Y es esto, hermano, aleluya, es esta palabra revelada la que muchas veces, hermano, aleluya, actuará a nuestro favor en el futuro. Es esta palabra revelada la que nos detiene, hermano, en muchas ocasiones a errar. Es la palabra revelada, es la palabra que puede reconocer nuestra mente y nuestro corazón, porque es una verdad infalible de parte de Dios para ti personalmente. Así que cuando hablamos de la revelación, hablamos de una manifestación de la verdad.
Y eso es importante entenderlo, porque habla y dice de las cosas que van a suceder, obvio, refiriéndose al postexto de todo lo que escribirá Juan. Pero si esto lo colocamos en aquello que dice en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, entonces a aquel que se le revela que vivir en pecado contrae o conlleva la consecuencia de la muerte, hermano, tú lo puedes oír 1000 veces, pero mientras Dios no te lo revele, no lo vas a creer. Mientras Dios no te revele que el pago del pecado es la muerte, seguiremos tentando a Dios. ¿Estás aquí? Porque tu mente no puede concebirlo. Porque tú dices, pequé hace 30 años de mi vida hasta que hoy Cristo me salvó y aquí estoy vivo. Bueno, porque tienes que entender y comprender que cuando se habla de muerte se habla de la separación entre el hombre y Dios. Porque se habla, hermano, de esa separación donde Cristo puede expresar palabras donde me dice Señor, Señor, pero yo no te conozco. Eso es asombroso, hermano. La revelación hace que tú tomes decisiones porque esa revelación ya te ha manifestado algo. Y después en el versículo 2 dice, amén, está el contexto que envía a su ángel, manda a su ángel, hermano. Dice, para dar testimonio de la palabra de Dios. Es decir, una revelación testifica, escúchame bien, una revelación de Dios testifica que esa palabra sí es de Dios. Y pareciera una tontería que lo diga yo. Pero hay veces, hermano, que nuestro entendimiento está tan embotado que la pregunta es, pastor, me invitaron a una fiesta el domingo por la tarde, ¿puedo ir? Imagina eso. ¿Dios se le reveló a esa persona? ¿Usted qué piensa? No. Pastor, ¿puedo poner a Dios en segundo lugar porque tengo que hacer esto y el otro y aquello? No, hermano. A alguien que se le revela, aleluya, en automático sabe y entiende lo que dice aquí. Tiene el testimonio de que la palabra de Dios es verdadera y que voy a actuar en ese sentido. Que una palabra revelada, hermano, literalmente ya no tiene ningún cuestionamiento de nuestra lógica, ya no tiene ningún cuestionamiento de la naturaleza humana. Porque se le ha confirmado, se le ha testificado que eso es palabra de Dios. ¿Entiendes? Y te voy a poner un ejemplo. Un día un rey soñó algo. Y el rey lo soñó y quedó turbado, preocupado. Así que este rey, hermano, tenía un consejo de magos, astrólogos, adivinos, y los llamó. Los llamó y les dijo algo. Les dijo, yo soñé. Y yo quiero que ustedes me interpreten mi sueño, pero no les voy a decir que soñé. Ustedes que hablan de la magia, de la astrología y de esas ciencias ocultas, tienen que saber qué soñé y qué significa lo que soñé. Y si en tanto tiempo nadie me los dice, los voy a decapitar. ¿Escuchas esto? A ver, ¿qué te pareciera que aquí hiciéramos eso? A ver, hermanos, soñé y quiero que me digan qué soñé y qué significa. Y si no, como dijo el chinito, cuello. Así que esto, hermano, preocupó, porque no eran 2 o 3 personas, y aunque hubieran sido 2 o 3 personas, preocupaba. Llegó a oídos del hombre de Dios. Y el hombre de Dios vino a Dios y él dice, tú eres el que revela las cosas ocultas, tú eres el que le muestra a tu siervo, tú eres el que hace las cosas. Así que Dios le revela a su siervo, le revela, hermano, el sueño y le revela el significado. Y este hombre, el ejemplo es porque este hombre llamado Daniel, hermano, viene con la seguridad y con la certeza de que lo que recibió es palabra de Dios. Y no titubeó en decirle al rey cuál era su sueño y cuál era su significado.
Eso es lo que pasa en un hombre y en una mujer que reciben la revelación. Saben con contundencia que eso es de Dios. No importa cuánto escuche en internet, no importa que alguien venga y me diga que me están robando, no importa que vengan y me digan que estamos locos, que somos afanados, que eso es una locura, no importa, porque yo sé, Dios me reveló que esa es su palabra, ese es su mandamiento, eso es lo que a Él le agrada. Y cuando una persona recibe ese tipo de revelación, hermano, camina y vive sin condenación. La revelación no solamente es entender las profundidades de la palabra, es que genera convicción, nos enraiza tan profundamente que el hombre se paró delante del rey y le dijo: el Dios de los señores, el rey de reyes, el príncipe de paz, ese Dios que revela todas las cosas, me ha dicho que soñaste. Sin titubear. Porque como dice el capítulo 2, se testifica de una palabra veraz. ¿Estás aquí? Y ahí mismo, hermano, porque quiero terminar Apocalipsis capítulo 1, pero versículo 8, hay la expresión de las más gloriosas que hay acerca de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 al 11. Así que ya se le dijo que va a tener una revelación, ya se le dio testimonio que esto será la palabra de Dios. Y Juan lo empieza a escribir, hermano, porque tiene esa certeza. ¿Sí estás aquí? Y entonces Dios, el Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:8, le revela esto: yo soy el alfa y la omega, soy principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y escuchen, hermanos, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Y vuelve a repetirnos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y le dice: escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermano, y escuche este versículo 12. Mire: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hasta ahí. O sea, él está oyendo, está recibiendo la revelación, le está diciendo el Señor qué va a pasar, qué va a hacer. Pero lo que me asombró mucho es que dice: y yo me volví para ver la voz. ¿Quién puede ver la voz? ¿Estás aquí? Te vuelves para oír la voz, ¿sí estamos? Pero dice que él quería ver la voz. Esto, hermano, lo que nos enseña es que la palabra es Dios. Lo que nos enseña, hermano, la revelación que nos da Juan, es que él no estaba atento solamente al sonido, sino a quien lo decía. Que él no estaba solamente atendiendo, hermano, a la palabra dicha, sino de quién proviene. Porque cuando tú tienes una revelación, hermano, tú sabes de quién viene, de quién es. Esos son un argumento sólido para que cuando tú, yo y cualquier cristiano tenga que defender su fe, pueda tener la posibilidad de decir: es que esto es palabra de Dios, es que esto es lo que Cristo estableció, es que esto no lo puso mi iglesia, está aquí, es milenial. Y lo dijo el Señor. ¿Cuál Señor? El que era, el que es y el que vendrá. ¿Cuál Señor? El alfa y la omega, el principio y el fin. Porque cuando tú entiendes, hermano, que la revelación te ha sido dada por el Señor, es entonces, aleluya,
Cuando tú, hermano, puedes tomar decisiones, hermano, que cambian tu vida, decisiones que te transforman, decisiones que otros pueden señalar como locura, pero que para ti han sido revelación y revelación para vida. ¿Estás aquí? Atender al Apocalipsis, atender a la revelación de Dios, hermano, es algo glorioso porque te sacará de la encrucijada de la duda, te va a poner en tierra firme para que no estés, hermano, aleluya, con la zozobra, derecha o izquierda, izquierda o derecha, ¿qué hago? No. La revelación, hermano, te asienta. La revelación se vuelve, hermano, aleluya, tan verdadera en tu corazón que usted hace las cosas, hermano, para glorificar y honrar a Dios. La revelación, aleluya, proviene de que Cristo quitó el velo y proviene de que nosotros nos hemos convertido a Él. Y este velo ya no existe, al menos que permitas que tu mente se embote, que tu mente, hermano, aleluya, como decía yo, se aturda o tu mente, hermano, se entorpezca. Es aquí donde la palabra de Dios toma un lugar muy importante, porque lo decía el Salmo, aún los simples tienen conocimiento, aún el sencillo puede entender. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Antes de conocer a Cristo, había una frase en mí y yo creo que en muchos mexicanos, ¿no? Pero en mí. Y yo decía, pues, ¿qué tiene de malo? Y decía yo, pues no le hago daño a nadie. ¿Sí estás aquí? Y cuando llegué a Cristo, hermano, y me empezó a revelar que sí tenía algo de malo, y cuando llegué a Cristo me empezó a mostrar que sí le hacía daño a alguien, entonces entré, hermano, aleluya, en esa obra gloriosa del Espíritu Santo, que es la de transformarme, que es donde Dios empieza a tratar con nuestro corazón, con nuestra mente, que es donde Dios empieza a revelarte su palabra tan profundamente que la crees, la concibes y la estableces en tu vida. Hablar del Dios revelado, hermano, es entender cómo Dios a todo aquel que se le revela lo cambia y lo transforma para su gloria. Cierre un momento sus ojos y medite esta tarde acerca de su necesidad de tener revelación. Su necesidad, hermano, de que Dios le manifieste la verdad. Su necesidad, hermano, de que Cristo le testifique de su palabra y en esa seguridad usted se pueda mover. Hace muchos años traté con un hombre y ese hombre empezó a venir a la iglesia y un día llegó y me dijo, ya no voy a venir, hermano. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ya no voy a venir porque mi mamá se enojó y el hombre tenía 43 años. Mi mamá me ha dicho que yo soy de esta religión y que no puedo estar de aquí para allá. Y yo le pregunté, ¿y tú ibas a esa iglesia? Me dijo, no iba, solo fui alguna vez a un 15 años, alguna vez fui a una boda. Pero mi mamá dice que yo soy eso. Así que lo que yo le propuse a él fue que oráramos un tiempo hasta que Dios pudiera mostrarle a él, aleluya, así que lo que estaba haciendo él era algo verdadero, era algo sano, algo correcto, no con el fin de ponerlo contra su mamá, sino con el fin de que a él se le revelara Cristo, para que entendiera que él no estaba traicionando ninguna religión, sino que había sido alcanzado por el Señor de señores y que eso, aleluya, lo traía a una nueva vida.
Y es que muchas veces, hermano, nos encontramos así, creyendo que estamos traicionando a la familia, creyendo que traicionamos a alguien al hacer la palabra de Dios. Pero cuando tú la haces sin que te sea revelada, entonces cuestionas por qué la haces, por qué se te pide esto, por qué Dios pide el otro. Y lo que tú y yo necesitamos es que Dios, como dice Juan en el Apocalipsis, nos manifieste la verdad de su palabra para que entendamos, hermano, que no es un compañerismo o una iglesia o un hombre queriéndome llevar a hacer algo que no quiero, no, sino que ha sido el Dios mismo mostrándome qué es lo que yo debo de hacer según la verdad de su palabra. Así que quiero invitarte al altar. Si tú eres alguien que a veces ha dudado de la palabra, si tú eres alguien que a veces ha cuestionado la palabra, si tú eres alguien que a veces, hermano, porque nos pasa, oh, y esto será así, y esto será así. Y sabes, hermano, la discusión entre que si es así entre hombres termina cuando Dios lo revela. Y yo puedo decir que sí y tú que no, pero eso puede terminar cuando Dios lo revela. Y que la iglesia necesita el testimonio de la verdad de la palabra. Y yo quiero invitarte al altar para que vengas al altar y le digas: Señor, ¿es verdad que la paga del pecado es la muerte? Señor, ¿es verdad que alguien que no da con su corazón viene a pobreza? Señor, ¿es verdad que si retengo más de lo que es debido, oh, tú traes, aleluya, consigo la pobreza? Pregunta: ¿es verdad, Señor, que tengo que obedecer? Hermano, porque son cosas sencillas, pero con un entendimiento embotado, confundido, hasta la palabra más básica no se puede comprender. Por eso es necesario que Dios nos ministre su palabra como la ministró a Juan. Por eso es necesario que la palabra, hasta el más simple, lo ilumine. Y quiero invitarte a venir al altar y hablar con Dios de nuestra necesidad diaria de que su palabra nos siga siendo revelada. El altar está abierto y adoraremos al Señor con una alabanza.